Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, te dejo con tu invitado para que comencemos con el curso y bueno, bienvenidos a todos los que se han sumado a la propuesta. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerle a la Escuela de Gobierno y Negocios de las Américas, que depende de la Universidad Marina Mercante, por brindarnos este espacio, este valioso espacio para conversar sobre estos temas. Eh, y quiero contarles un poco acerca de qué se trata este ciclo que hemos intentado construir. Eh, Creo que este ciclo sintetiza muchos años de trayectoria en el sector y en esta industria. Y evidentemente no se puede sintetizar todo eso en este ciclo que va a constar apenas de 6 clases, de una duración aproximada de 1 hora y media, dos. Eh, pero sí creo que hemos puesto un gran esfuerzo para intentar traerles diversas aristas que hacen a lo que es Bitcoin y vinculadas a lo que es la industria de blockchain. Entonces, en estas 6 clases las hemos planteado de la siguiente manera. Primero vamos a hoy dar una clase introductoria, quizás un poco nivelatoria, acerca de las bases y los fundamentos de Bitcoin. Y en el desarrollo de las clases subsiguientes vamos a abordar otros temas y otros casos de uso de esta tecnología. La clase siguiente, por ejemplo, vamos a tratar acerca de lo que son los sistemas de justicia descentralizadas, o, por ejemplo, vamos a tocar lo que es quizás el aspecto más especulativo, si bien acá no vamos a dar ninguna asesoría ni consejo financiero, pero vamos a tocar un poco lo que es la parte netamente de las finanzas cuantitativas y lo que hacen los mercados. También vamos a analizar fenómenos como la gobernanza en lo que es el ámbito de la blockchain, el fenómeno de las DAOs, los network states. Y por último, vamos a dar un cierre a manos de Luis Canesa, que él, entre otros de sus grandes logros, fue quien mandó el primer mail de la historia de Mendoza en el año 1987. Y bueno, desde ese momento a la fecha, en los últimos años, ha participado en lo que es la adopción de la ley Bitcoin en El Salvador. Así que creo que va a ser un muy grato cierre para este ciclo que, insisto, no va a poder agotar la profundidad del tema, pero esperamos que se lleven un buen pantallazo general, con la idea de el año que viene quizás brindar una propuesta educativa más profunda, tal vez una diplomatura más extensa. Eh, y otra cosa también que me gustaría comentarles que estamos considerando es la posibilidad de armar un side event en el seno de la Universidad Marina Mercante para un evento muy trascendente en el sector que va a ser la DevConnect, que va a tener lugar en noviembre. Así que eh, pequeños, con estas pequeñas premoniciones, quiero pasar a presentarles al docente invitado de hoy, que es Miguel Novau. Miguel es una persona que tiene vasta experiencia y trayectoria en el sector. Él es ingeniero en infraestructura TI en una importante empresa local, pero que desarrolla actividad en numerosos países. Y bueno, tiene vasta trayectoria en Bitcoin, y además es un amigo personal. Creo que es una de las personas que me ha guiado en mi camino de aprendizaje hasta acá. Así que iniciar este ciclo con su presencia para mí es muy grato, porque así como ha servido a mi desarrollo personal, creo que les puede servir al desarrollo personal de ustedes. Somos dos perfiles totalmente distintos. Él viene del lado de la ingeniería, yo vengo del lado de la abogacía. Hemos devenido en él el experto técnico y yo el business developer de la dupla, pero bueno, hemos caminado mucho juntos y aprendido mucho juntos, así que un honor, Miguel, tenerte con nosotros. Y bueno, invitarte a que inicies tu presentación. Y cubrir un poco todas las aristas de Bitcoin y blockchain, que la verdad que tiene muchos aspectos por cubrir. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un pantallazo rápido de todo esto. Cualquier cosa me vas indicando, Ale, si va saliendo algo. En la primera imagen que quisimos mostrar es esta porque, bueno, es lo que Satoshi, quien creó Bitcoin, quiso decir en el primer momento en que creó Bitcoin, ¿no? En que lo puso a operar. Lo que tenemos a la derecha es el periódico The Times, un periódico británico de fecha 3 de enero de 2009. Lo que tenemos a la izquierda es el primer bloque de la blockchain, que sería la base de datos de Bitcoin. Bitcoin es un software, por decirlo así, que se puso en funcionamiento ese día. Y bueno, el periódico este de Times ese día titulaba El canciller está a un paso del segundo rescate para los bancos. Bueno, ahí está tirando Satoshi un gran mensaje político, y está diciendo por qué está creando esto que quiere lanzar y poner en funcionamiento para el futuro, ¿no? Por un lado,
ese titular hace referencia a la crisis que se dio con las hipotecas en Estados Unidos en 2007-2008, donde los bancos, si bien fueron responsables, fueron rescatados con emisión de dinero de los países, ¿sí? Bueno, ahí básicamente está dando un mensaje muy importante y por eso quisimos empezar de esa forma. Bitcoin, uno de los aspectos importantes es el dinero. Para hacer un pantallazo rápido, el patrón oro se había establecido en 1870 y eso indicaba que se podía convertir el papel moneda en su valor en oro, ¿sí? Algo que no es muy conocido, por ejemplo, que en 1933, el periodo ahí entre guerras, Estados Unidos decidió confiscar el oro, por lo tanto era ilegal para los ciudadanos poseer oro. Entonces, a través de un decreto, se estableció que se iba a confiscar todo el oro que la gente tuviera. Sí, esto también para establecer un poco lo que es la propiedad, los ahorros, el valor que la gente, uno tiene, por ahí los países, los estados, a veces se tientan y establecen leyes que avanzan demasiado sobre los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y otro ítem importante, por ejemplo, que por ahí mucha gente sigue pensando que el dólar sigue respaldado en el oro. Pero bueno, luego de la crisis de los 70 en Estados Unidos, el presidente suspendió la convertibilidad del oro y eso persiste hasta hoy. O sea, todo lo que se emitió desde ese momento hasta el momento, digamos, no tiene una reserva real en oro. Simplemente está la confianza que se le tiene a Estados Unidos, ¿sí? Y un detalle importante por ahí, porque bueno, es muy usado en el ecosistema, es el término dinero fiat. El dinero de los países es llamado dinero fiat porque en definitiva es algo que se decreta y que se dice, el significado es hágase, o sea que es como que por decreto se impone que los ciudadanos tienen que usar ese dinero. Bueno, hay algo que también no es muy tenido en cuenta, que es el tema de la reserva fraccionaria. Y esto hace a la emisión y a la circulación de dinero en los países. El Banco Central, por ejemplo, tomemos el caso que tenemos planteado ahí a la izquierda, emite 100 dólares, en el caso de Estados Unidos, alguien va y lo deposita. Por ley, el banco tiene que tener una reserva, por ejemplo, en este caso, del 20%, pero tienen la posibilidad de prestar el resto, 80 dólares, por ejemplo, en este caso. Esto hace que, y esos 80 pueden circular en otro banco, en el mismo banco, pueden ser depositados y a su vez una parte se reserva y otra parte se presta. Esto hace que a partir de esos 100 dólares, por ejemplo, que emitió el Banco Central, en realidad haya una emisión secundaria y digamos, la cantidad en circulación es mucho mayor que la que el Banco Central planteó en su momento. Más allá de que luego la regule, son los bancos mismos quienes se encargan de la emisión del dinero. Y bueno, y después pasamos a algo que es mucho más conocido para todos los argentinos por lo menos, que es la inflación, ¿no? O sea, el deterioro en el valor de la moneda. Por ejemplo, bueno, generalmente todo el mundo tiene eh, como referencia de moneda de mayor valor el dólar, pero también vemos que, por ejemplo, entre 1910 y 2020 se ha depreciado muchísimo su valor, ¿sí? Y esto sigue permanentemente a un ritmo que se estima más o menos entre el 4% anual, ¿sí? O sea que si uno guarda su dinero en dólares, en realidad no lo está manteniendo, sino que está perdiendo un 4% anual, por ejemplo. Bueno, y ahora pensemos un poquito en lo que es el dinero tradicional. Son cosas que a veces damos por sentadas, pero el dinero tradicional tiene sus restricciones. Es difícil y costoso moverlo entre naciones, por ejemplo. Las transferencias internacionales que queramos hacer tienen comisiones bastante caras. La cantidad a extraer o transferir entre personas está limitada. Las operaciones solamente están habilitadas durante el horario bancario. Si bien el home banking nos deja hacer algunas operaciones fuera de horario, lo cierto es que el total de las operaciones solamente están permitidas en un horario. Luego está la seguridad y el costo de trasladar billetes físicos. Pensemos, por ejemplo, en los camiones de caudales. Están todos los días trasladando dinero y es un costo bastante alto para mantener toda esa infraestructura. Y, por ejemplo, la portabilidad. Por ejemplo, para cuando alguien quiere ir a comprar un auto y llevarle el efectivo a otra persona, tiene que ir, bueno, ya sabemos nosotros, tiene que ir con una mochila o varios bolsos para llevar todos los billetes, ¿no? O sea, si pensamos un poco en esto, hay muchos elementos que nos dicen que no somos totalmente dueños de nuestro dinero
y que no tenemos plena libertad para usarlo cuando queremos. Bueno, ahí en cuanto al origen de Bitcoin, digamos, para poner en contexto qué había en ese momento, digamos, Bitcoin no nació de la nada, sino que había ya varios desarrollos, varias herramientas que se habían desarrollado como base. Y ya en la década de 1990 había algunos grupos de criptoanarquistas, se autollamaban, que luchaban para defender la privacidad. Por ejemplo, hay unos manifestos de los criptoanarquistas y los cyberpunks de 1992-1993. Y, por ejemplo, hay un extracto, dice, para tener una referencia: nosotros los cyberpunks nos dedicamos a construir sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía, con sistemas de correo anónimo, con firmas digitales y con dinero electrónico. Sí, esto ya se planteaba hace unos años. Por ejemplo, algunos cyberpunks reconocidos: Julian Assange, reconocido por Wikileaks; Jack Dorsey, que fue el fundador de Twitter; Richard Stallman, que es bueno, de la Free Software Foundation, relacionado al ecosistema de Linux; y Edward Snowden, bueno, conocido por las filtraciones del NSA. Hubo algunos intentos de crear dinero, por ejemplo, esos que mencionamos, Cash, DigiCash, BitGold. Esto fue en las décadas de 1990 y 2000. No tuvieron mucho éxito, y además tuvieron problemas legales quienes intentaron hacer esto por, bueno, denuncias de lavado de dinero o ilegalidad, ¿no? Y ahí, digamos, se puede explicar un poquito por qué puede ser que Satoshi Nakamoto haya querido permanecer anónimo luego de su invento, ¿no? Del origen de Bitcoin en octubre de 2008, donde, bueno, no sabemos si es una persona o un grupo, identificado con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, presentó el white paper estableciendo las reglas de un nuevo sistema, y lo llamó Bitcoin. Lo innovador, si bien hay muchos elementos que había tomado de tecnologías ya inventadas, lo innovador que pudo poner todo junto, digamos, es una solución a estos dos grandes problemas. Por un lado, el doble gasto. Pensemos que a pesar de ser digital y donde estamos muy acostumbrados a copiar y pegar y hacer casi lo que queremos, a pesar de eso, Bitcoin impide que la gente pueda gastar el mismo dinero dos veces, o sea que es algo esencial para una moneda, ¿no? Y bueno, y esto se logra a través de la prueba de trabajo, que en realidad implica una gran exigencia de computación. Entonces tratar de hacer el mismo gasto implicaría tener un nivel de acceso a demasiadas computadoras, básicamente tener muchas más computadoras que el resto del mundo para hacer eso. Entonces es algo prácticamente imposible. Y además el uso de una cadena de bloques, que en este caso se usa la blockchain, que viene a funcionar como una base de datos. Ya vamos a explicar un poquito más. Y el otro gran problema que solucionó es el del tercero de confianza. En Bitcoin se utiliza un mecanismo de consenso basado en criptografía en lugar de confianza, ¿sí? O sea, en lugar de tener una persona, una institución, se busca algo matemático que equivalga a eso, ¿sí? Se elimina la necesidad de una autoridad central que supervise las transacciones, ¿sí? O sea, si nosotros intercambiamos dinero, básicamente estaríamos confiando en el banco central de ese país para decir, bueno, me está dando un billete válido y con eso transaccionamos. En este caso, se elimina cualquier intermediario y las operaciones se pueden hacer de persona a persona, ¿sí? Bueno, hablamos un poco de criptografía. Criptografía es la forma de proteger información para que solo las personas autorizadas puedan accederla. Se usa para esconder o proteger datos usando fórmulas matemáticas y claves especiales, y por eso también se dice que Bitcoin está basado en matemáticas, ¿sí? O sea, a veces se dice, bueno, en realidad Bitcoin no tiene ningún respaldo. Bueno, en realidad Bitcoin está basado en matemáticas. Ese es su respaldo. La criptografía, por ejemplo, bueno, llega a niveles avanzados. Criptografía es lo que usamos, por ejemplo, para cuando nos conectamos a utilizar el home banking, y evitamos de esa forma que alguien que intercepte la comunicación en la red pueda alterar o capturar nuestros datos. Y, por ejemplo, al más alto nivel llega, por ejemplo, a implementaciones militares, ¿sí? O sea, las potencias militares resguardan su información y sus comunicaciones usando criptografía. O sea que hay un desarrollo científico bastante grande en eso. Dentro de todos los métodos de criptografía, hay uno que es la criptografía simétrica o de clave pública, que básicamente trata de que se usen dos claves diferentes, pero vinculadas matemáticamente entre sí, ¿sí? Entonces se utilizan para cifrar y para descifrar el mensaje. La clave pública, en el caso de Bitcoin, va a ser la que identifica nuestra wallet, y sería como, por ejemplo, nuestro CBU bancario. Nosotros se los podemos dar a cualquiera para que nos depositen ahí, por ejemplo. Y la clave privada, en cambio,
es la llave que nosotros vamos a utilizar para hacer uso de esos fondos. Y esa es la llave que nosotros tenemos que resguardar para nosotros mismos y no compartirla con nadie. Como dice ahí abajo, la magia está en que, aunque todos conocen la clave pública, solo el dueño de la privada puede usarla. Eh, y bueno, y eso forma parte de un conjunto, ¿sí? Es importante saber eso, que la clave pública y privada, en definitiva, son dos números que están relacionados de tal forma que solamente lo que se codifica con una clave pública, por ejemplo, solamente se puede decodificar con la clave privada, ¿sí? Bueno, ahí, en lo que es Bitcoin también se habla mucho de centralización versus descentralización. Para que pensemos un poquito, en un sistema centralizado nosotros tenemos que confiar en que la organización centralizada va a mantener nuestros datos seguros y tienen completo control del sistema y de los datos. Ahora, si nosotros pensamos que puede haber sistemas descentralizados donde las personas no tienen que identificarse para interactuar entre sí a través de Internet, o cada quien es responsable de su propio dispositivo, aún prestando y compartiendo sus recursos, puede seguir existiendo de esa forma. En un sistema centralizado, por ejemplo, si los servidores se ven comprometidos, si hay algún ataque, nuestros datos están en riesgo. Y si se cae el sistema, no tenemos acceso, por ejemplo, a nuestro dinero en el caso de un banco. En el caso de un sistema descentralizado, si hay un ataque a la red, los hackers en realidad, para afectar realmente, tendrían que tener control de la mayoría de las computadoras. Y esto es casi imposible en la red de Bitcoin porque hay cientos de miles operando, ¿sí? En paralelo. Y bueno, por ejemplo, en el caso de que hubiera un error en un servidor, el resto no se vería afectado porque estaría cubierto por el resto de los servidores que están justamente trabajando en paralelo. En un sistema centralizado no se puede acceder a todo, no podemos acceder a todo nuestro dinero si queremos retirarlo, por ejemplo, vía cajero automático un fin de semana. Solo al límite que nos impone el banco o el sistema financiero. Mientras que en un sistema descentralizado, los fondos los tenemos disponibles los 7 días, las 24 horas, ¿sí? Y bueno, ahí para dar un pantallazo muy por arriba de lo que es blockchain, es una cadena de bloques secuencial, ¿sí? Esto, bueno, deriva justamente del nombre. En cada bloque se agrupa la información de las transacciones que se realizaron y a cada bloque se le realiza un proceso de hash que funciona como una huella digital de cada bloque. Este hash, en definitiva, es un identificador único que surge al realizar operaciones matemáticas algo complejas con ese contenido, respetando ese orden. Ahora, ese hash tiene una propiedad que si un elemento cambia de posición o se elimina o se agrega información a ese bloque, el hash generado va a ser muy distinto. Va a ser bastante distinto y de esa forma se detectan rápidamente las alteraciones que puedan surgir, ¿sí? Se valida rápidamente la integridad de la información. Ahí sí podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, por ejemplo, tenemos 3 bloques consecutivos en donde en cada uno tenemos transacciones, ¿sí? Por ejemplo, abajo del bloque 1 tenemos un hash del bloque 1 que va a pasar a ser parte de la información contenida en el bloque 2, junto a las transacciones del bloque 2. ¿Esto qué implica, no? Que, por ejemplo, si alguien altera algo de información en el bloque 2, supongamos, este mismo esquema de hash almacenado en el bloque siguiente se hace en toda la cadena. Entonces, si alguien altera algo en el bloque 2 y el bloque 3 ya estaba generado, el hash que nosotros tenemos guardado del bloque 2 en el bloque 3 va a cambiar, ¿sí? Entonces, rápidamente nosotros, validando lo que tenemos en el bloque 3, haciendo los cálculos de nuevo, vamos a ver que esos datos, ese cálculo no nos cierra, y eso implica que hubo alguna alteración de los datos. Entonces, rápidamente podemos volver a una copia anterior de la base o pedirle a algún otro nodo que nos brinde, que no haya sido alterada la información, que nos brinde la información correcta. ¿Cuáles son las características de una blockchain? Se lo considera como un libro mayor, esto se conoce en la contabilidad clásica, donde se registran todas las transacciones, ¿sí? Todas las transacciones que se hicieron se van detallando una abajo de la otra, y esto implica una total transparencia, ¿sí? Además de esto, es un libro contable que se va a compartir entre muchas personas, ¿sí? Porque cada una tiene una copia, entonces brinda una única fuente de la verdad. Se dice que es infalsificable, digamos, no se puede modificar la información que ya se validó, digamos, un cambio sería fácilmente detectable. Por otro lado, es descentralizada, no está respaldada por ninguna entidad central y todos los participantes tienen la misma categoría. Esto también hace que no haya un único punto de falla, ¿sí?
para atacar a una blockchain se deberían atacar múltiples nodos, lo cual complica mucho un ataque, ¿no? Bueno, contiene criptografía, como vimos, en el caso de los hash que se van calculando. Hay un elemento también que es el de valor. Cada activo resguardado en la blockchain es único, no se puede duplicar, y esto le da valor a cada entidad que guardamos en una blockchain. Esto, por ejemplo, en algún momento, bueno, persisten hasta el día de hoy, generó la posibilidad de comenzar a utilizar los tokens no fungibles o NFT, ¿sí? Bueno, y relacionado con esto, pasamos a las características de Bitcoin. No se necesitan permiso y no hay intermediarios, ¿sí? O sea, cualquier persona puede usarlo y no necesita aprobación de nadie, no hay intermediarios, como dije. No es como en un banco donde uno tiene que ir a abrir una cuenta, presentar los papeles y aún así nos tienen que autorizar a ser dueños de una cuenta, por ejemplo. En este caso, cualquiera que quiera utilizarla abre una billetera y la comienza a utilizar. Es de código abierto. Este es un concepto importante en sistemas en general, en tecnología, porque bueno, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en sistemas operativos está el caso de Linux, que prácticamente la mayoría de los servidores operativos en Internet utilizan Linux, y ese sistema tiene como base código abierto, o sea que fue desarrollado con eh, la mayoría de su código licenciado abiertamente, entonces cualquiera lo puede verificar, hasta incluso proponer cambios o modificar el software, ¿sí? Es divisible, puede fraccionarse Bitcoin, usa 8 decimales, esto sería 1 en 100 millones de partes, ¿sí? Es finito, tiene un límite máximo de emisión, 21 millones, ya lo vamos a ver. Es portable, es fácilmente transportable por cualquier canal de comunicación y también es fácil de almacenar, ¿sí? O sea, pensemos que nosotros podríamos llevar 100 millones de dólares solamente escritos en un trozo de papel, ¿sí? O sea, es mucho más portable que otras soluciones. No tiene límites, se puede usar en cualquier país más allá de su moneda. Es seudónimo, no es totalmente anónimo porque las transacciones quedan registradas en la blockchain a nombre de direcciones, aunque no se publiquen los nombres de los participantes. Si yo le envío yo hago una transacción con alguien más, esa otra persona va a saber que yo estoy utilizando esa dirección. Entonces, de alguna forma, eh, se puede perder el anonimato si no operamos según algunas reglas o teniendo algunos cuidados, ¿no? Es resistente a la censura. En este caso, bueno, se dice que nadie puede evitar que hagamos transacciones con Bitcoin. Y es así, bueno, nadie le puede fijar un precio tampoco. Tiene una escasez trazable, el ritmo de emisión está claramente definido y bueno, ya hay un límite, como ya dijimos. Bueno, pensemos que Bitcoin, si bien todavía se lo considera algo nuevo, hace ya 16 años que está funcionando, ¿no? Esto lo que decimos, bueno, en cuanto al ritmo de emisión. La línea negra que tenemos, la curva en negro es la cantidad de bitcoins emitidos y la línea amarilla refleja la recompensa que se le da a los mineros eh, por generar o por introducir los bloques en la blockchain, se le da una recompensa a los mineros en Bitcoin, ¿sí? Y cada bloque se introduce cada 10 minutos. Entonces, en cada bloque hay una recompensa, por ejemplo, que al inicio de Bitcoin era esto está en el eje de la derecha, 50 Bitcoin cada 10 minutos al minero que hubiera realizado, hubiera eh, sido, digamos, el ganador de esa compulsa que se da para ver quién introduce los datos primero en la blockchain. Si vemos que hay una escala, cuando se da este cambio en la recompensa, es cuando se da el halving, ¿sí? El famoso halving es algo que se da cada 4 años y es que esa recompensa se reduce a la mitad, ¿sí? En un principio fueron 50, luego fue 25, luego 12,5 y así. En este momento estamos en 2025 en una recompensa de 3,125 Bitcoin cada 10 minutos. Y ese es el ritmo de emisión, ¿sí? Por eso vemos que en un primer momento se emitieron muchísimos Bitcoin, pero ahora
cada vez se están emitiendo menos. Y esto se prevé que a este ritmo la emisión total va a terminar en el año 2140. Bueno, esto algo general también sobre la portabilidad de Bitcoin, lo que hablamos de los caminos de caudales que tienen que transportar el dinero, lo de arriba es algo que se había tenido que realizar en un momento en Holanda para hacer el traslado de las reservas de oro de un lugar al otro, bueno, un dispositivo policial bastante importante, por supuesto. Y acá a la izquierda abajo vemos que si quisiéramos transferir cualquier cantidad de Bitcoin, lo único que tenemos que hacer es agarrar un celular con la billetera y hacer la transacción online, ¿sí? Bueno, aquí quise introducir también una noticia, porque bueno, no todas son malas noticias, generalmente cuando aparecen en los medios se habla mucho solo del precio, de que sube o de que baja, pero a veces no se contemplan todas las posibilidades que tiene Bitcoin. Y a veces, bueno, en los medios especializados se le da una mayor cobertura. Esta es una noticia de esta semana, donde fue bueno, un estudio de un instituto del Digital Asset Research, patrocinado por la Fundación de Derechos Humanos, determinó que Bitcoin había ayudado a más de 300.000 refugiados a escapar de situaciones de riesgo. ¿Y esto por qué? Porque se considera Bitcoin como una herramienta muy importante para quienes buscan cruzar fronteras y preservar el patrimonio, ¿sí? Pensemos en que, si bien en nuestro día a día más cómodo, a veces lo pensamos como una herramienta de inversión o de resguardar algunos ahorros, también en algunos países hay situaciones más complejas donde, digamos, Bitcoin está aportando también algunas soluciones, ¿no? Bueno, y de esta forma pasamos a los participantes principales en Bitcoin, para ir redondeando todos los elementos, ¿no? Tenemos la red de mineros, la red de nodos, los exchanges o intercambios, las billeteras o wallets y los desarrolladores. Los desarrolladores son quienes mantienen el código, ¿sí? Son programadores, básicamente, que se encargan de ir chequeando y, bueno, adaptar Bitcoin a lo que necesite la tecnología en ese momento, ¿sí? En el caso de los mineros, bueno, se le dice mineros por una analogía con quienes en algún momento extraían el oro, ¿no? Pero en este caso, en Bitcoin, lo que hacen es confirmar transacciones e incorporarlas a la blockchain y reciben una recompensa por dicho trabajo. O sea, ahí en la imagen arriba a la izquierda vemos un equipo ASICS, que es un equipo de cómputo bastante potente que está optimizado, por ejemplo, para minar Bitcoin. Y abajo vemos una granja de minería. Generalmente, bueno, ya hay muchas empresas que se dedican a esto, en donde lo que hacen es, en un gran galpón, digamos, poner un montón de equipos que en paralelo están intentando hacer esta incorporación de transacciones a la blockchain. Digamos, y quien llega primero en esta competencia, que es a nivel mundial, se lleva ese premio en esos 10 minutos, así como planteamos antes. Bueno, luego tenemos la red de nodos, que son nodos son los dispositivos que validan transacciones y contienen una copia completa del blockchain. La suma de todos los nodos ayuda a la descentralización, ¿sí? Básicamente se busca una forma, si bien se habla de descentralización, la palabra por ahí correcta es se busca una red distribuida, ¿sí? En donde cada nodo pueda tener comunicación directa con la mayor cantidad de otros nodos posibles para, de esta forma, agilizar la comunicación y, sí, para recibir más rápido esa comunicación y tener más chances de recibir la información correcta también. Bueno, y un tema importante también es el tema de los exchanges o intercambios, ¿no? Que son empresas que, bueno, de manera similar a un banco, resguardan Bitcoin y otras criptomonedas, nos permiten comprar, vender, hacer trading, o incluso obtener una renta por dejarlos depositados. Generalmente, hoy por hoy, la mayoría de las personas creo que en su primer contacto con Bitcoin lo tienen a través de un exchange, entonces la verdad que tienen mucha importancia. Pero bueno, hay que tener en cuenta que generalmente muchos ingresan primero y luego aprenden sobre cripto. Pero hay que tener en cuenta que son los exchanges, en ese caso, quienes resguardan las claves privadas, por lo que la propiedad la tiene el exchange, ¿sí? En este caso no estaríamos explotando todas las características de Bitcoin. Al no tener nosotros la propiedad de nuestro Bitcoin, estamos también a la merced de lo que pueda llegar a pasar con el exchange, que en definitiva es una empresa, que aunque tenga toda la buena intención, puede ser que le roben los Bitcoin a ellos y nosotros, por ende, también terminar afectados. O bien
puede haber malversación de fondos y, bueno, también nos estaría afectando, ¿sí? En definitiva, no estamos siendo nosotros el dueño de nuestro dinero como se plantea originalmente con Bitcoin, ¿no? Bueno, otro elemento importante es el de la billetera o la wallet, que es donde se guardan las claves privadas y es la que nos permite operar con nuestros Bitcoin, ¿sí? Se utiliza el esquema de clave público-privada, que es lo que habíamos mencionado antes en la parte de criptografía. En un principio, la dirección de la billetera era algo bastante difícil de manejar, digamos, porque bueno, era lo que tenemos eh, ahí arriba, el 0xC536, por ejemplo, es un número muy grande, una asociación grande de caracteres alfanuméricos. Entonces, bueno, resguardar eso era un poco complejo y era eh, bastante posible que cometamos algún error y bueno, de esa forma es una forma poco segura, se podría decir, de resguardar nuestros fondos, ¿no? Si estamos sujetos a errores. Luego, en 2013 hubo una mejora al código Bitcoin, esto es, por ejemplo, lo que hacen los desarrolladores, donde se introdujo un listado de 2048 palabras, y esto se hicieron diccionarios en distintos idiomas para facilitarlo. De ese diccionario, comúnmente se extraen 12 o 24 palabras, y se forma lo que se llama una frase semilla, que básicamente es lo que representa nuestra clave privada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos abajo un ejemplo donde con 12 palabras quedaría de esa forma: zapato, rulo, opinar, ¿sí? O sea, son 12 palabras de ese diccionario que en ese orden correcto representan una billetera. Y bueno, nosotros a través de nuestra clave privada podemos disponer de eso, pero luego esa billetera tiene relacionada una clave pública que es eh, la que vamos a compartir con otros usuarios para que nos depositen en nuestra billetera, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que son las transacciones. Eh, Algunos datos ahí, generalmente se habla de la comisión de la red, que es lo que cobran los mineros por introducir la transacción en la blockchain. Bueno, habíamos dicho que los mineros cobran una recompensa por introducir estos datos. Además de esto, los mineros cobran un extra, porque bueno, en momentos de mucha demanda, a lo mejor todos queremos hacer transacciones con Bitcoin. Entonces, a mayor demanda, o sea, el bloque tiene un tamaño finito, eh, es un espacio limitado, entonces los mineros de alguna forma, regulando el precio de lo que se cobra, eh, priorizan qué transacciones van a ir primero en los bloques y cuáles van a dejar para más tarde, ¿no? Para momentos de menor demanda. Algo interesante con respecto a la comisión de la red es que no depende del monto que estamos transfiriendo, ¿sí? Eh, en definitiva, la comisión de la red es un monto fijo que va más de la mano de lo que dijimos antes, de la oferta y demanda que hay en ese momento en cuanto a cantidad de transacciones, que al monto que estamos transfiriendo. Un elemento también relacionado es la mempool, que es un espacio donde se visualizan todas las transacciones pendientes de ser confirmadas en la blockchain. Básicamente, cuando nosotros hacemos una transacción, eso queda en un espacio ahí a la espera de ser confirmada, y bueno, eso se puede visualizar en la mempool, ¿no? Y otro desarrollo importante en los últimos años fue el de la Lightning Network, que bueno, es una solución de segunda capa para Bitcoin que permite realizar transacciones muy rápidas y a un costo ínfimo. Por ejemplo, para un café no es conveniente utilizar la red principal de Bitcoin, pero sí usar Lightning porque tiene un costo ínfimo, ¿sí? Para toda transacción, aunque sea de unos pocos dólares, digamos, Lightning Network a lo mejor nos va a cobrar por cada transacción un centavo, ¿sí? O algo así, entonces básicamente no es un costo considerable. Las transacciones se realizan en una segunda capa y luego de un tiempo definido se consolidan todas para subirse los saldos a la red principal de Bitcoin. Bueno, si bien por ahí buscamos enfocar esto en Bitcoin, sabemos que existen otras criptomonedas. Y bueno, por ahí queríamos dar un pantallazo también de qué ocurre en el ecosistema en general, ¿cómo se llama? Eh, ese gráfico de la derecha está extraído del sitio CoinMarketCap, que bueno, es un sitio que recopila la mayoría de las criptomonedas que hay en circulación en cada momento, con algunos datos técnicos también. Por ejemplo, dentro de las más famosas tenemos Ethereum,
que se le llama una moneda programable porque permite crear aplicaciones descentralizadas, es decir, no solamente permite incorporar transacciones, sino que también se permite programar sobre esa moneda. Y actúa un poco como la base de las finanzas descentralizadas, ¿sí? Que es algo bastante potente que también no se conoce tanto, pero que bueno, es un ecosistema muy grande que ya ha logrado replicar todo lo que se hace con las finanzas tradicionales, pero con blockchain. Bueno, entonces es algo muy, muy interesante de ver también. Tenemos alguna otra moneda como Monero, que está enfocada en la privacidad y, bueno, tiene, por ejemplo, un alto nivel de anonimato para lo que son los usuarios y transacciones, ¿sí? Está como adaptada para ese uso. Y otra un poco más curiosa es, por ejemplo, Chainlink, que actúa como oráculo. Lo que hace es intercambiar datos del mundo real con otras blockchains, ¿sí? Es decir, así como decimos que en Ethereum se pueden hacer programas, ¿sí? Eh, otra blockchain como Chainlink puede actuar, por ejemplo, trayendo datos del mundo real para que sean usados por ejemplo, en un programa en Ethereum. Por ejemplo, ¿qué datos nos puede traer? Y bueno, la temperatura en determinada ciudad en determinado momento o el resultado de un partido de fútbol que haga que un programa en Ethereum analice un sistema de apuestas, por ejemplo. Hay muchos desarrollos, digamos, de distintos ámbitos en esto. Bueno, y si vamos a hablar de otras criptomonedas, también tenemos que hablar de las stablecoins, que bueno, surgieron a partir de 2014 aproximadamente. Esa, por ejemplo, fue USDT, la primera. Eh, Se las llama stablecoins porque son monedas estables, están atadas al valor de algo fijo, ¿sí? Por ejemplo, al dólar, al euro, al peso argentino, y por ejemplo al oro, ¿sí? O sea, eh, tenemos ahí mencionadas dos criptomonedas que siguen al valor del oro. Es algo bastante curioso también porque, bueno, uno podría invertir en estas monedas y estar cubierto de esa forma. Bueno, y llegando un poco al final, eh, siempre, bueno, nos gusta mencionar también el tema de las consideraciones de seguridad, ¿no? La importancia de la seguridad informática que por ahí no se le da en muchos otros ámbitos, acá también es algo eh, bastante sensible, porque bueno, si estamos hablando de dinero, estamos hablando de posibles ataques o posibles pérdidas por ejemplo, no tener un backup, ¿sí? Entonces, tenemos que, por ejemplo, preocuparnos por un almacenamiento seguro de las claves privadas. Eh, Se habla también de las billeteras frías, que son, bueno, dispositivos especiales que actúan desconectados de Internet y que nos permiten mantener nuestros fondos ahí. Copia de seguridad, como dijimos, si vamos a tener los datos de nuestra billetera anotados por ahí, bueno, saber que no deberíamos tener solamente una copia de ese dato, sino dos o tres en lugares distintos para poder contar ante cualquier desastre. Eh, y por el otro lado, algo que, bueno, es básico también en Internet en general, pero hay que reforzarlo, el uso de contraseñas seguras y complejas, ¿sí? Bueno, también se recomienda el uso de antivirus y, bueno, y estar alertas por el caso de phishing o fraude, o intentos de fraude, que, bueno, en el caso de quienes manejan criptomonedas, por ahí estar un poco más expuestos porque, bueno, generalmente se intenta atacar a quienes puedan tener en su computadora una clave guardada que luego resulte en el acceso o en el robo de una billetera, ¿no? Y bueno, con eso llegamos al final de la presentación. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu ponencia. Eh, Insisto en que es prácticamente imposible agotar la profundidad del tema en un lapso de 40 minutos, una hora. Pero bueno, sin embargo, yo quería aprovechar esta etapa para tener una conversación un poco más informal con Miguel, que creo que tiene más que ver con la forma de aprender que he tenido personalmente con él y en el transcurso de estos años en el sector, ¿no? Obviamente que esta es una clase introductoria donde tenemos que hablar de estos temas así y exponerlos para aquel que nunca ha tenido acceso al tema, para que pueda investigar todos estos conceptos. Pero más como una charla de café, te quiero proponer, Miguel, la conversación de cómo fue que empezaste con Bitcoin, cómo descubriste esto, cómo llegaste. Bueno, creo que como muchos, y
y generalmente después nos fuimos dando cuenta que en Argentina se dio mucho de esa forma, debido una de las incontables crisis que tuvimos, crisis económica. Y por otro lado, las, las prohibiciones o las dificultades para, por ejemplo, que nos daban para ahorrar en dólares o para comprar dólares. Yo me encontraba en un momento en una situación donde tenía mis ahorros y no quería verme forzarlo a gastarlos, sino que quería mantener esos ahorros un tiempo más en el futuro. Y bueno, fue así que empecé un poco la búsqueda y bueno, por ahí mi curiosidad eh, en lo que es tecnología me llevó a buscar por muchos lugares y bueno, encontré Bitcoin, la verdad, de casualidad. Y Eh, bueno, bueno, hay una ley ahí, que es la ley de Gresham, que uno siempre tiende a gastar el dinero que considera menos valioso. O sea, si yo tengo pesos y dólares y gasto primero los pesos y guardo el dólar. Eh, por ahí un bitcoiner gasta primero los dólares y guarda el bitcoin. Ahora, a mí lo que me sorprende, porque conozco muchos chicos que vienen del lado de la ingeniería o de sistemas, que llegaron muy temprano a Bitcoin, pero también han salido muy temprano. Eh, ¿Dónde fue que vos empezaste a ver la potencialidad de esto, de decir, che, esto va a, va a tener un impacto macroeconómico mayor o geopolítico mayor, o si consideras que lo va a tener y que lo va a seguir teniendo? bueno, sí, creo que lo va a seguir teniendo y por eso estamos tratando de divulgar esto, ¿no? Ujú. Em, Creo que en un primer momento, bueno, como lo dije antes, entré por lo económico, por lo financiero. eh, digamos, en un primer momento no me di cuenta enseguida de, mm, de todo su potencial. Y creo que eso se habrá dado por ahí por 2017, cuando fueron en diciembre, se alcanzaron unos máximos de casi $20.000, donde eh, creo que fue el primer momento donde muchos medios tradicionales empezaron a hablar de Bitcoin y ya en los años siguientes es como que el ecosistema empezó a moverse mucho y a haber más capacitaciones, más reuniones, de manera de divulgar un poco más todo esto que intentamos ver en la presentación, que es un poco el lado más filosófico y todas las posibilidades que hay por detrás de Bitcoin, más allá de lo Sí. económico. Bueno, yo creo que está muy consolidado eso de que se mide el valor de Bitcoin en precio cuando quizás no debería ser así, y que también eso creo que es lo que hace que la gente cuando da sus primeros pasos quizás lo haga en el momento menos oportuno, por esto que comentas vos de que se anoticia por los medios en un momento de máximos históricos, donde quizás no sea la mejor etapa del ciclo, porque es un mercado que tiene hasta acá unos ciclos que viene medianamente respetando. Eh, pero bueno, creo que todos consideramos la parte económica, y a medida que te vas introduciendo más, vas empezando a preocuparte y ocuparte de intentar entender componentes más técnicos, ¿no? Y te lo dice alguien que no viene desde el lado de las ciencias más duras, pero bueno, uno intenta entender qué es lo que está haciendo cada vez en mayor profundidad en el rabbit hole, digamos, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta, Miguel, es, eh, quizás con la intención de generar un poco de polémica, es ¿qué desafíos le ves a Bitcoin hoy en día? Me gustaría también darte alguna respuesta personal sobre eso, pero ¿qué dificultades crees que afronta Bitcoin en este momento? Bueno, creo que todos, por lo menos todos los que nos consideramos Bitcoiner, creemos que la adopción no va lo suficientemente rápido. Eh, pero creo que hay un tema inherente que es la dificultad. Eh, Todo esto que vimos en la presentación, por ahí lo vimos bastante rápido, pero se entiende que para quien tiene que iniciar su camino en Bitcoin, hay una complejidad inherente en cuanto a que tiene que aprender bastante, digamos. En lo tradicional, bueno, uno está acostumbrado a ir a una institución financiera, un banco, y bueno, le abren una cuenta, le explican tal cosa, lo asesoran. Y Bitcoin por ahí viene a devolverle el poder al ciudadano, de alguna forma. eh, pero bueno, ese poder implica una gran responsabilidad, o sea que eh, tiene que preocuparse por su seguridad informática y no la puede delegar. Por eso también mencionamos el tema de la seguridad informática, que es algo que es un tema pendiente por ahí en la sociedad en general. Eh, hay muchas estafas en medios electrónicos, en redes sociales, que bueno, la gente todavía tiene que quizás madurar un poco más con respecto a eso. Eh, y eso hace que
que la adopción por ahí, bueno, además de eso, el tema de, me parece que eso generalmente lo hablamos, Ale, eh, el tema de los medios de información no han sido del todo objetivos cuando tratan el tema Bitcoin. A lo mejor lo tratan solamente de alguna arista simplemente económica en cuanto a que ponen un titular rojo cuando cae su precio un 40%, pero como mencionamos antes, no le dan visibilidad a esas soluciones que aporta Bitcoin, por ejemplo, para familias que tienen que emigrar por una guerra y Bitcoin les da una solución. Sí, bueno, también creo que Observando hay algo de, que esto ya quizás entrando a la parte especulativa, pero que muchas veces el medio de información es el contraindicador. Es decir, cuando sale la mala noticia es la oportunidad y cuando sale la buena es el que entra es el exit liquidity de los que están cobrando, digamos. Esto Sí, pero pensado no en términos de una economía hasta el día de hoy basado con preponderancia en el dólar, ¿no? Habrá quien considere que esto va más a largo plazo, ¿no? exacto. Creo personalmente también que hay que tener un debate muy serio acerca de la temática de la privacidad en la cadena. Porque, bueno, filosóficamente la propuesta es una, pero no sé si estamos yendo en ese sentido necesariamente en el estado actual de adopción o en la forma actual de adopción. Me gustaría preguntarte ahí, Miguel, qué pensás, por ejemplo, de los ETFs, qué pensás de la adopción institucional, eh, qué diferencias hay entre el Bitcoin que conocemos hoy y el Bitcoin al que tuviste acceso hace algunos años. Eh, eh, y si querés si te animás a hacer un poco de futurología, eh, ¿qué pensás que va a pasar con el dinero fiat? Si considerás que va a seguir existiendo, si tiene un plazo de caducidad o no, ¿cuáles son tus Bueno, aventuras, proyecciones? son varias preguntas ahí. No, bueno, sobre el dinero fiat, creo que también hay un tema ahí de disrupciones tecnológicas que por ahí nosotros no podemos ver a mediano plazo, de qué va a ocurrir con todas las tecnologías que están surgiendo. Eh, entonces, es difícil para nosotros, me parece, imaginarnos un futuro sin el dinero tradicional que venimos usando, ¿no? Si bien eh, algunos países ya están casi al borde de eliminar el efectivo, pero bueno, es bastante difícil, digamos, y sobre todo nuestra mirada de América Latina, de decir, acabar con la informalidad y el dinero fiat aporta mucho, eh, eso tradicionalmente que se ha venido manejando. Quizás ahí haya una oportunidad, digamos, digamos, cada vez más la población, hay una estadística de hace unos años donde había más población que tenía acceso a un teléfono celular que a una identificación por parte del país, ¿sí? A lo mejor no tenía su documento nacional de identidad en el país, pero tiene un celular. Entonces eso hace que también haya una posibilidad ahí latente para Bitcoin y el ecosistema cripto para llegar a soluciones financieras que lleguen directamente a muchas personas, ¿sí? O sea, con Sí, sí. un celular La se verdad puede hacer. que, bueno, creo que ahí empezamos a tocar temas polémicos y de café y de debate que creo que están buenos, que es cierto que cada persona que hay personas que tienen celular y no tienen documento. Ahora, tener una identidad digital también conlleva una serie de complejidades y una serie de riesgos, creo, a futuro. Si bien se ha planteado en algunos países la posibilidad de que, bueno, las personas tengan su cédula de identificación en blockchain en un teléfono. Y ahí creo que esto tiene que ver con el tema de la privacidad que mencionaba en Bitcoin, ¿no? Porque recordemos que Bitcoin es trazable eh, y, y, bueno, eso es complejo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bitcoin surgió de esa forma. No sé si también podemos exigirle a Bitcoin que sea perfecto, ¿no? Eh, pero ¿Qué es bueno, Bitcoin para vos? ¿Qué es Bitcoin para vos? bueno, eh, hay muchas definiciones capaz, pero me gusta siempre referenciar a un sinónimo que es libertad, ¿no? La palabra libertad tiene una importancia enorme y me parece que viene a plantear, eh, al hacer una analogía con esa palabra, la libertad que se le da a las personas para poder elegir cómo llevar adelante su vida, porque bueno, la economía es una parte bastante importante del desarrollo de una persona, y,
si Bitcoin le da libertad de poder canalizar su vida económica de diferentes formas, sin la intervención de grandes empresas, de un Estado opresor en algunos casos, eh, digamos, es un elemento importante que viene a darle ese valor a las esa personas. autonomía individual. Sí. Sí, ahora, mira, si me dejas arriesgar a mí, yo te podría decir que estaría bueno que sea una esperanza. Yo no sé si logra en el estado actual consolidarse como una herramienta de libertad. En el estado actual no sé si lo logra, pero bueno, creo que pasa por el hecho de que, bueno, de que este desarrollo open source y que estas mejoras que se vayan efectuando hagan que el producto final de Bitcoin sea acorde a su filosofía originaria, ya sea tocando o sin tocar, o tocando lo menos posible, pero llevando a la tecnología a un puerto en mira a su objetivo originario. Entonces, acá la pregunta que me surge hacerte, Miguel, que también creo que la hemos debatido, porque creo que es determinante respecto al futuro de Bitcoin. Para vos, ¿cuáles son las motivaciones de un developer en Bitcoin? ¿Qué es lo que hace que haga aportes a, a esta tecnología? Bueno, a ver, si bien se entiende que el concepto de código open source, código abierto, que hay mucha gente que puede aportar. Generalmente también hay un equipo que a través de fundaciones, de aportes de empresas, generalmente están de alguna forma siendo remunerados para esa tarea. Pero bueno, eso también como varias veces lo hablamos, creo que en el ámbito tecnológico generalmente se ve una motivación por hacer y por trascender a lo mejor de esa forma, eh, aportando de esa forma a la humanidad, de alguna forma, ¿sí? O sea, hay muchos técnicos que a través de la programación de aplicaciones, de módulos de código abierto, de alguna forma están aportando a- a todas bueno, ahí me metería un poco más en lo técnico, pero son a todas las librerías y de esa forma que muchas aplicaciones de código abierto sigan funcionando. Y esto favorece mucho también a la población en general, ¿sí? O sea, por dar un elemento de ejemplo, por ejemplo, em, hay alternativas de código abierto que, por ejemplo, tienen programas similares al paquete de Office. Entonces, por ejemplo, y esos programas no tienen costo, ¿sí? O sea, son bastante compatibles, a lo mejor no son todo lo bonitos y todo lo exactamente precisos que son el programa original, pero hay mucha cantidad de programas, de aplicaciones que, siendo gratuitos, le brindan una solución a mucha gente que a lo mejor no podría accederlo al programa original, ¿no? Y tiene su validez, o sea, es otro programa, no estamos hablando de una copia trucha, sino que estamos hablando de un programa equivalente desarrollado con código abierto, ¿sí? Yo creo, esto te lo he manifestado en privado, pero me gustaría decirlo públicamente, que en este punto particular y concreto, Miguel tiene una visión muy altruista de los desarrolladores de código abierto. Yo por ahí, quizás por el nicho de donde provengo, tengo una visión un poco más, por lo menos desconfiada, de que muchas veces no sabemos cuáles son las motivaciones reales que llevan a un programador a proponer una determinada solución o no, y el impacto que esa solución pueda tener en el futuro. Eh, quizás esa misma modificación plantea complejidades que dificulten el objetivo de esta tecnología. Eh, pero bueno, creo que forma parte de la investigación y de las decisiones personales, ¿no? Que eso, a ver, por ejemplo, yo te escuchaba, creo que está bueno también dar este mensaje, Miguel, no sé si te parece bien. Por ejemplo, yo te escuchaba a vos hablar de la complejidad de las contraseñas o de la autocustodia, que bueno, está buenísimo, son conceptos que hay que saber, pero creo que está bueno también que cada uno haga su propio camino en esto y su propio aprendizaje y que vaya analizando cuál es la alternativa más conveniente a su personalidad y a sus rasgos, ¿no? Porque por ahí a una persona que es desorganizada
o que no tiene la responsabilidad que hay que tener para ciertas cosas, y a veces por ahí es más perjudicial complicársela además, ¿no? Entonces, diversificar el riesgo no solamente al momento de invertir, sino diversificar el riesgo al momento de adoptar medidas de seguridad o de adoptar decisiones patrimoniales personales, ¿no? Y bueno, ser consciente de los riesgos que tiene este sector, ¿no? Sí, 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 está claro. Sí, bueno, ahí, por ahí nosotros obviamente tratamos de cubrir en la presentación un poco todos los ítems. Eh, por ahí tratando de que uno cuando empieza en esto sea consciente al menos de lo que debería estar haciendo, ¿no? Y la parte de seguridad informática es una parte importante en eso. Obviamente que cada uno hace su camino y busca adaptar a lo que le sea más cómodo, pero bueno, es importante que cuando uno empieza, esa parte, por ejemplo, de la seguridad informática no se dé cuenta demasiado tarde. ¿Sí? Tal cual. Entonces, Y creo que a medida que te vas introduciendo más, necesariamente vas aprendiendo más, ¿no? Porque vos por ahí decís, bueno, yo me paso de la exchange a una hot wallet, bueno, ¿qué tipos de hot wallet hay? ¿Cómo manejan esas claves privadas? ¿Son de código abierto? ¿Son de código cerrado? ¿Son una empresa? ¿No son una empresa? Y bueno, forman parte del rabbit hole y de todas las cosas que, insisto, que son imposibles de agotar en un ciclo de 12 horas. Por eso, bueno, quiero reiterar que la intención de esto es quizás en el futuro hacer un programa más extenso y más profundo y más detallado. También recordarles a los chicos, bueno, que esta es una actividad que se está presentando de manera gratuita, pero que quien quiera acceder a los certificados de ENIGAM podrá hacerlo de manera onerosa en el link de ENIGAM. Pero bueno, más que nada eso, que dimensionen la complejidad que tiene y la dificultad de agotarlo en estos plazos, ¿no? Pero bueno, creo que se pueden llegar preguntas, ChatGPT en mucho, y bueno, estén atentos a las novedades de nuestras redes, de nuestros canales. Esperamos poder seguir trayéndoles propuestas de valor. Bueno, con eso nos despedimos, Miguel, no sé si te parece bien. bueno, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a vos por tu tiempo. Preguntas que se generen